En este segundo episodio de la semana quiero hablaros de una herramienta, de una plataforma web que deberíamos tener en cuenta todos los podcasters, y es una especie de IMDb de podcast. Su nombre es Podchaser. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario que en raciones de entre 5 a 10 minutos te trae noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, episodios de opinión y reflexiones en cuanto a todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Hoy quiero hablaros de una herramienta, una plataforma web, y es algo que muchos podcasters tenemos un poco dejado de lado y que creo que deberíamos ponernos las pilas en este sentido. A ver si este episodio sirve para que todos entréis ahora mismo en la web de la que os quiero hablar hoy y rellenéis ahí los datos tanto de vuestra ficha como creadores como de vuestros propios programas. El nombre de esta herramienta se llama Podchaser, escrito Podchaser, y es una especie de IMDb del propio podcasting, donde podemos agregar nuestros podcasts, mejor dicho, podemos reclamar nuestros podcasts para completar allí toda la información referente a ellos, en cuanto a quién es el creador, quién es el presentador, quién es el editor de audio, quién es el encargado de las redes sociales, en fin, todos los créditos que se os ocurran en cuanto a la producción de cada programa. Pero no solamente del propio podcast, sino también de cada capítulo. Por ejemplo, yo en este podcast, en los más de 700 episodios que llevo ya, pues he tenido multitud de invitados. Y sí que es verdad que aquí me tengo que poner las pilas. Por ejemplo, a Leo, el invitado de hace 6 capítulos, le tengo que marcar como invitado en este episodio 700 que fue. Pero bueno, sí que he marcado anteriormente, pues no sé, se me ocurren así nombres como por ejemplo Carmenia, como por ejemplo Roberto Ruiz Sánchez, como por ejemplo David Bernat, Sune. Pues a todas estas personas las he ido marcando como presentadoras o como colaboradoras de los diferentes capítulos donde han participado. Y esa es precisamente la gracia, o por no decir el mayor fuerte, de esta gran base de datos llamada Podchasers. Además de estos créditos, que ahora os pasaré a relatar un poquito, pues podemos, por ejemplo, poner reseñas sobre nuestros podcasts favoritos, hacer listas, como si se tratase de unas listas pues, de IMDb, por ejemplo, los 25 mejores metapodcasts, o los 10 mejores metapodcasts, o simplemente una lista con metapodcasts. Por ejemplo, Emilcar me metió a mí en una, metió al otro lado del micrófono en una, sobre esto precisamente, sobre metapodcast, pero no sé, se me ocurre listas de podcast de humor. Pues podéis crear una vosotros y compartirla para vuestros seguidores de tal manera que los descubran y desde allí pues descubran el feed, descubran quién los realiza, marquen como que les gusta un episodio o que se programen una alerta para cuando salga su próximo capítulo, o escriban una reseña, lo valoren. No sé, hay multitud de opciones y la verdad que está muy pero que muy completa. De hecho tiene parte de red social porque puedes seguir a tus contactos, por así decirlo, del entorno del podcasting, ya sean creadores u oyentes. Y voy a entrar ahora mismo, por ejemplo, en este podcast, porque de los que tengo reclamados como míos o en los que he participado solamente tengo 8. 3, 6, 8, sí, y debería agregar todos en los que he participado en mayor o menor medida, y solamente con los 16 de mi trabajo, más los 2 míos, más todos los que he ido participando, en fin, los que he reclamado como responsable son 8, y el que más movimiento tiene, por ejemplo, es Al otro lado del micrófono, que tiene 8 valoraciones, 3 comentarios y 711 capítulos. No sé dónde saldrán estos 11, porque creo que llevo... claro, estamos ya por el 706, más el 0707, más... sí, me cuadra un poco. 711 episodios, 3 reseñas, 8 creadores distintos y está incluido en 4 listas. En cuanto a los creadores, veis lo que os decía antes. Tengo a Roberto Ruiz Sánchez, que ha participado en un episodio, Carmenia, que ha participado en 8, Jorge Marín, que ha participado en 710,
ya sea como presentador o como editor o como... Bueno, Sara Gómez Sandín, Carvala, que ha participado en un episodio, Gorka Artaza, que ha participado en 2, y esto incluso lo pueden hacer ellos mismos si tienen perfil en Podchaser, se pueden etiquetar siempre y cuando luego la persona responsable de este podcast lo autorice, ¿no? Pero sí que ellos lo pueden reclamar. Tengo 14 seguidores aquí, entre los que están, pues, Podcast Foro Coches. Bueno, 14 seguidores yo no, 14 seguidores el podcast, perdón. Está el Podcast Foro Coches, Emilcar, Seidon McFly, Dani Maverick, Eleazar Herrera, Iñaki Sánchez, José Vivaeza, Mia Font, Extramuros Podcast, Reginal, no los conozco, disculpadme, Gorka Artaza, yo mismo, Calvos 360, Ajeno al Tiempo y ya está. Reseñas, por ejemplo, veo que tiene 3 reseñas. Iñaki Sánchez, un podcast breve pero obligado con el que estar al día de lo que acontece en el mundo del podcasting. Seidon McFly, gran podcast con mucho trabajo detrás. Fran Richard, es la Biblia del podcast. Jorge es un grande en este mundo. Pues hombre, muchas gracias a todos por preocuparos y por molestaros en dejar esta pequeña reseña en cuanto a este programa. Además, aquí podemos ver el feed asociado a este podcast para que nos lo podamos llevar a donde queramos, la página oficial original, que en este caso es la de Spreaker, y el Twitter asociado a este programa, que es el mío propio. Como más opciones, por ejemplo, pues podemos reproducir los propios episodios, llevármelo a diferentes aplicaciones, a ver cuáles ofrece. Mira, ofrece el último episodio a través de la propia plataforma Podchaser, Podcast Guru, Radio Public, Player FM, Pocket Cast, Spotify, Apple Podcast, Overcast, Podbean, Castro, Castbox, Bluehorn y Podhero. Puedo contactar con el creador de este podcast, que en este caso es un poco ridículo porque soy yo mismo. Puedo añadirlo en listados, puedo poner una etiqueta, un bookmark, entiendo que sea una etiqueta, compartirlo, valorarlo. Y bueno, además tengo unas cuantas opciones más, pero ya no referentes a este podcast, sino a la propia comunidad, ¿no? Puedo buscar amigos dentro de Podchaser, puedo buscar a los ¿cómo traducir esto? A los catalogadores, ¿no? A los votantes, por así decirlo, más activos, más populares dentro de la propia plataforma en un ranking general. Y luego, en cuanto a los podcasts, pues puedo buscar podcast como tal, episodios como tal, creadores de podcast, listados, categorías, marcas asociadas a diferentes podcasts y Podchaser 25, que estos son artículos que hacen mes a mes. Veo aquí el de diciembre, el de noviembre, el de enero imagino que todavía no está, octubre, septiembre, donde hacen un ranking de 25 podcasts. Imagino que serán pues los que más impacto han tenido, los que más descargas han tenido, bueno, los podcasts más calientes, por así decirlo, de cada mes. Ojalá y alguna vez salga al otro lado del micrófono en alguna de estas ocasiones. Bueno, si os hacéis cuenta en Podchaser o si reclamáis vuestros podcasts, os animo a agregarme como amigo. Allí soy EOB también y bueno, pues a empezar a crear vuestras propias listas y sobre todo a catalogar los créditos de vuestros propios podcasts. Porque en esta gran base de datos yo creo que puede ser muy interesante que un mercado tan potente en cuanto al podcasting, un mercado tan potente, me refiero al español, pues nos hagamos valer, ¿no? Y oye, ojalá, y dentro de muy poquito, voy a ir buscando mientras explico esto, ojalá y dentro de muy poquito se pueda poner esto en castellano. Creo que no se puede poner la interfaz en castellano, pero sería muy interesante tener una base de datos en castellano de todos los podcasts que hay aquí, porque el catálogo yo creo que es... Si no es infinito, pues tienen que estar la gran mayoría de podcasts del mercado. Os dejo el enlace en las notas del episodio, pero es muy sencillito. Podchaser.com. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.